Bienvenidos una vez más. En este video veremos otra lengua de la familia indoeuropea, el italiano. A diferencia del alemán, el italiano no es parte de la rama germánica de esta familia, sino que pertenece al grupo de las lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas que descendieron directamente del latín vulgar, es decir, del latín que se hablaba en contextos no formales. El italiano es una lengua sumamente cercana y parecida al español. Hay muchísimas más semejanzas que diferencias entre ambos idiomas. Compartimos con el italiano cerca del 80% de nuestro vocabulario y su sintaxis es prácticamente igual a la nuestra. Por este motivo, en este video nos enfocaremos principalmente en las disimilitudes entre el español y el italiano. El italiano que existe hoy en día en países como Italia, San Marino, el Vaticano, Suiza y partes de Croacia y Eritrea tiene un origen un tanto particular. La Italia unificada que conocemos todos es una creación relativamente temprana. Hace apenas unos siglos, la península estaba política y lingüísticamente fragmentada. Desde los Alpes hasta Sicilia existían pequeños ducados o repúblicas y cada uno de estos tenía su propia lengua. Estas lenguas podían ser mutuamente inteligibles entre sí, siempre y cuando no estén separadas geográficamente. Esto quiere decir que, a grandes rasgos, los hablantes del sur podían comunicarse prácticamente sin problemas entre ellos, pero probablemente les costaría mucho más conversar con un italiano del centro o del norte. Esta situación cambió drásticamente con la unificación de Italia. En el siglo XIX la gran mayoría de la península se agrupó en una sola unidad política, el Reino de Italia. Con la unificación comenzó un decidido proceso de homogeneización lingüística. Así como en España o Francia había un idioma oficial hablado por todos, así también en Italia se quiso imponer una lengua común. Para ello, los italianos tomaron una de las lenguas de la región y la elevaron al estatus de lengua nacional, el toscano, más precisamente el toscano literario. Así, la antigua lengua de Dante se tomó como base para el nuevo Estado italiano. La unificación cultural, sin embargo, implica un costoso sacrificio, la desaparición de las otras lenguas de la región. Con la imposición del italiano, es decir, del toscano literario, comenzó también un estable decaimiento en el uso de las otras lenguas de Italia. Si bien se siguen utilizando hoy en día, lenguas como el napolitano o el véneto sufren una constante pérdida tanto en su número de hablantes como en sus espacios de uso. Ahora sí, pasemos a la comparación del italiano con el español. Al ser lenguas muy cercanas genéticamente, es muy sencillo encontrar cognados fácilmente identificables. Los cognados son palabras de diferentes lenguas pero que tienen un origen común. Por ejemplo, la palabra española ojo y la italiana occhio provienen del latín oculus. La mayoría de las veces los cognados tienen una pronunciación distinta en cada lengua. Lo importante es que esas diferencias son sistemáticas. Por ejemplo, si en latín tenemos un grupo consonántico CT, en español tendremos una ch y en italiano una doble T, que se pronuncia como una T, poquito más alargada. Veamos algunos ejemplos. En latín tenemos la palabra pectum, que en español pasó a pecho, pero en italiano se convirtió en petto. Tenemos lactem, que pasó a leche en nuestra lengua, y latte en italiano. Y por último, octo, que pasó a ocho y a otto, respectivamente. Son muchas más las diferencias sistemáticas que podemos encontrar. Por mencionar otro ejemplo, si en latín había una T entre dos vocales, entonces en español pasa a ser una D, pero en italiano se mantiene igual. Esto se ve con mucha claridad en los participios de los verbos. En español tenemos caminado, pero en italiano tenemos caminato. En español sentado y en italiano seduto. O en español temido y por último temuto. Ahora bien, el italiano también se diferencia del español debido a que tiene fonemas que en nuestra lengua ya no existen. Por ejemplo, cuando en italiano hay una S entre dos vocales, generalmente tiene un sonido zumbado. Es decir, se pronuncia como una S española, pero haciendo vibrar las cuerdas vocales. Cuando hay una doble S en italiano, entonces generalmente sí suena como nuestra S. Así, una cosa es casa y otra cosa es casa. Otro ejemplo es el de la Z o el de la doble Z, que suenan como una Z o una TZ, respectivamente. En el campo de la gramática encontramos también algunas diferencias. Por ejemplo, el italiano tiene un pronombre partitivo que en español ya no se usa. Un pronombre partitivo es una palabra que se usa para indicar la parte de un todo. Por ejemplo, si en italiano nos preguntan ¿cuánti anni hai? ¿Cuántos años tienes? No podemos responder simplemente ho 20, que sería una respuesta calcada a lo que diríamos en castellano, tengo 20, sino que se debe de decir ne ho 20. Ese ne significa de eso. En vez de repetir de nuevo la palabra anni, en italiano se reemplaza con el partitivo. Otra pequeña palabra que no tiene un equivalente exacto en castellano es chi.
Chi es en italiano un locativo, se usa más o menos como la I en cuanto sirve para no repetir el nombre de un lugar. Por ejemplo, veamos el siguiente diálogo. ¿Vai a la escuela? ¿Vas al colegio? Sí, ci vado. Sí, voy ahí. Sin embargo, el chi también puede tener otros usos. Por ejemplo, puede unirse a un verbo para cambiar su significado. Essere significa ser, pero esserci significa existir. Estos son solo algunos ejemplos de las diferencias entre el castellano y el italiano. Aprender italiano no solamente abre muchas puertas, sino que tiene una validez única para los hablantes de español. Al ser lenguas tan similares, cuando vemos las diferencias podemos aprender mucho acerca de cómo funciona nuestro propio idioma. Eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video de Lazos Lingüísticos.